Sebastián Sal, que es abogado patrocinante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero al senador Bensusan por recibirnos, a todo el equipo de él por organizar esto y a todas las autoridades presentes. La verdad que un honor estar aquí en el Senado de la Nación. Hay unas cosas que quiero agregar que Rosana no dijo. Primero, que nunca le pagaron por el trabajo que hizo. Es un detalle no menor, ¿no es cierto? Y que la fueron a buscar. Y que la fueron a buscar a ella como un montón de otras chicas más de su edad. Chicas que no tenían, que estaban en estado de necesidad, que vivían en un lugar pobre, que no tenían cultura, la verdad, no habían podido cursar estudios y fueron a aprovechar y les prometieron una vida mejor que no tuvieron. Y esto, además, era algo que esta organización lo hacía en forma estructurada, no era que lo hacía porque se les ocurrió. De hecho, hace 3 días me pasó algo bastante interesante con esto, porque un ex miembro, una ex numeraria, que eran las que iban a reclutar a estas mujeres, me contó cómo iban a hacer un censo antes a los pueblos, estaban una semana y revisaban y visitaban a las familias y veían que fueran familias católicas. Esto era importante porque al Opus Dei le interesaba que fueran familias católicas y que tuvieran muchos hijos y que tuvieran estado de necesidad y que normalmente utilizaban a los sacerdotes locales para poder conocer a esta gente. Acá quiero hacer una salvedad porque la Iglesia se ha portado muy bien con nosotros en todo esto y nos ha brindado un gran apoyo. No es que nos ha dejado solos ni se ha hecho la muda y sorda, sino que está muy al día con este tema y está muy interesada. Por eso nos llama la atención que el Opus Dei, como bien dijo Rosana, sea una institución que se pueda llamar católica. Nos llama la atención que pueda pertenecer a la Iglesia Católica, sobre todo no habiendo ni siquiera pedido perdón. Y acá hay algo también que es interesante con el tema de la trata de personas y con esta coerción espiritual tendiente a buscar gente que trabaje gratis a nombre de esa institución. Esto lo mencionaste vos ahora hace un ratito, el tema de ese lucro. ¿Cuál es el lucro? Es no pagar por un servicio, no pagar y tener a alguien retenido, en realidad es contra su voluntad, porque acá, aunque parezca mentira, la gran cosa de esto es hacer que la misma persona crea que está haciendo algo que está convencida de hacer, cuando en realidad no está convencida de hacerla, es otro el que lo convenció y otro el que le puso en la cabeza esa idea. Esta misma persona con la que hablé hace unos días me contaba que la habían encerrado durante un mes, siendo del Opus Dei, en una habitación. Le habían dicho que no podía salir y estaba encerrada. Y me comentó, claro, pero la puerta no tenía llave. Es decir, yo para ir al baño podía salir, pero en mi cabeza yo no podía salir, porque si yo salía de ahí estaba incumpliendo algo y me iba a ir al infierno, iba a ser una desgraciada toda mi vida, porque es eso con lo que juegan estas instituciones. Estas instituciones juegan con el manejo psicológico de la gente. Como decían hace un rato, eso que las víctimas lloraban cuando a los victimarios los iban a capturar. Acá pasa lo mismo con el Opus Dei. Las víctimas del Opus Dei, primero, en estos casos de trata, tardan en darse cuenta que son víctimas, que esto pasa en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque tienen tanto metido en la cabeza que les cuesta darse cuenta que fueron usados. Y después porque hay que animarse también a pegar ese salto intelectual y decir, yo fui víctima, yo no me di cuenta y de mí abusaron. Porque es muy fuerte ese golpe. Entonces es mejor a veces negarlo. Y esto pasa con la gente que está mismo adentro del Opus Dei hoy, que si uno habla, les dicen que todo es bárbaro y que todo está perfecto y que todo esto que se hizo estuvo buenísimo, cuando hay documentos de ellos en los cuales ellos explican cómo hacen esto. Es decir, esta es una organización internacional que hacía esto. No lo hace solo en la Argentina, no era gente trastornada local que hacía esto, sino que lo hacían en todo el mundo. Lo hacían en África, lo hacían en Centroamérica, lo hacían en España, lo hacían en Italia, lo hacían en Inglaterra, o sea, lo hacían en todos lados. Iban y buscaban gente en estado de necesidad para convencerla. Fíjense el convencimiento tal, ¿cuál era la vocación divina? La vocación divina era ser empleadas domésticas del Opus Dei. Más concreto que eso, imposible lo que Dios le pedía, ¿no?
La verdad que no es ser empleada doméstica, no es ser una enfermera que ayudara a un montón de gente, porque hay algunas órdenes religiosas que hay monjas que son enfermeras y demás, pero ayudan a cualquiera, no es solo para ayudarme a mí. Y estos grupos lo que generan es eso, la verdad que es muy fuerte. El tema también de cómo transforman los sujetos en objetos. Y esto es, las personas dejan de ser personas para pasar a ser objetos, para pasar a ser funcionales esas instituciones, para que esas instituciones puedan obtener lucro o conseguir objetivos a través de ellos. Dejan de ser personas, porque dejan de pensar por sí mismas, piensan a través de otro, piensan a través de lo que les dicen. Y esto creo que es lo que no podemos permitir. Y esto es lo que hace que este delito sea tan grave, que es la despersonalización de la gente. Hacen que una institución en forma organizada, en forma estructurada, en forma elaborada, convenza a alguien que ya no es más persona, que es un objeto. En el Opus Dei se utiliza la mortificación corporal. Y además, como contaba Rosana, sufrió un dolor terrible en el brazo, uno de los tantos dolores que tuvo. Y cuando una persona acepta agredirse a sí misma y le parece bien la agresión a sí mismo y la considera que es merecida, ya en realidad está bajando todas sus defensas como nivel persona y no puede defenderse. Y esa es la gente que necesita ayuda del Estado, esa es la gente que necesita ayuda, que la saquen de ahí, que las instituciones no sean cómplices de esto, sino todo lo contrario, como está pasando por suerte en el país. Y de vuelta, lo podemos decir acá en el Senado, lo podemos decir, tuvimos también la colaboración de la diputada Mónica Macha, a quien aprovechamos también para saludarla, que el Estado se está portando bien, el Estado está haciendo lo que tiene que hacer. Y la verdad es que esto es importante para nosotros, es importante para ellas y es importante para evitar que esto pase también en el futuro y que esto no pueda suceder. Tengamos claro también que cuando hablamos de trata muchas veces pensamos en prostitución y no es eso, la trata es mucho más amplio porque tenemos todo lo que es trata laboral, es más, la mayoría es trata laboral y es un negocio. Acá acuérdense siempre que estamos hablando de dinero, la gente no hace esto porque sí, lo hace para obtener un beneficio estas instituciones y el beneficio está clarísimo, es la cantidad de dinero que se han ahorrado durante muchos años en tener empleadas domésticas, no pagándoles sueldos, no pagándoles seguridad social, no pagándoles médicos, inclusive al día de hoy las personas que están en estas condiciones dentro del Opus Dei, según me contaron hace unos poquitos días, ni siquiera figuran como empleadas del Opus Dei, sino que son monotributistas, o sea, les facturan, con lo cual se tienen que pagar sus propios médicos. Esto es increíble, porque el Opus Dei también a su vez no lo hace directamente, porque si ustedes van al Opus Dei le van a decir, el Opus Dei le va a contestar, yo no tengo empleados, mis empleados pertenecen a asociaciones civiles determinadas. Entonces, por interpósitas personas aparecen cubriéndose. Es decir, hay toda una estructura intelectual, hay toda una ingeniería legal destinada ¿a qué? Destinada a captar a estas personas y obtener estos beneficios. Y es acá donde, para cerrar un poco lo que decíamos antes, la pirámide tiene dos puntas. Una, empezar por el dinero y ver hacia dónde va, ¿no es cierto? Como dicen los ingleses, follow the money, para encontrar a ver quién es el culpable acá, y de otro es empezar por el otro lado, por las personas, y sobre todo que las personas sepan que tienen a dónde ir, que sepan que se las van a entender y que sepan que se las va a ayudar. Muchísimas gracias.